Esperen que empiece a grabar. Buenos días tanto para los del día de hoy miércoles como para los del día jueves. Saludos a los del jueves, martes jueves, porque les cuento que el día de ayer no sé qué pasó acá, pero se me cayó. Pues, o sea, estaba conectado estaba conectado por el celular, entonces no podía ver la presentación. Entonces, para no tener inconvenientes, vamos a hacer una cosa. Vamos a dar hoy solo teoría. Pensaba dar una parte de lixiviados, ejercicio de lixiviados y, y un ejercicio de lixiviados. Y el viernes, entonces, la parte teórica de gases y ejercicio de gases. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ver hoy la teoría de fluidos, de las dos clases de fluidos, y la próxima clase hacemos un ejercicio completo. Hacemos un ejercicio con lo que nos queda faltando, que sería el cálculo del área para vida útil. No, perdón. Dependiendo del área, cuánto sería la vida útil del relleno sanitario y cuánto sería la cantidad de lixiviados y de materia orgánica que tendría. Para ello, ¿qué necesitamos? Como el ejercicio es algo largo, entonces, porfa, para que la tablita de Excel que hicimos en la clase pasada, entonces, para que la tengan ahí ya lista ¿para qué? Para poder hacer el ejercicio. ¿Listo? Y ya entonces el día viernes les envío el mismo, pues el día jueves, pues, no, el día de mañana les envío un taller para que puedan estudiar y la próxima semana entonces resolvemos dudas antes del parcial. ¿Listo? Bueno, entonces comencemos. Voy a comenzar por acá. Entonces vámonos para la parte de fluidos. Bueno, entonces dentro de los rellenos sanitarios, dentro de los rellenos sanitarios vamos a tener dos, dos fluidos, ¿cierto? Pues, o sea, los fluidos pues que son tanto líquidos como gaseosos. Dentro de la parte líquida, dentro de la parte líquida, vamos a tener unos que se generan directamente por la lluvia, ¿cierto? Y otro que se genera que se genera tanto por la lluvia como por la descomposición de los residuos sólidos. De ahí la importancia de nosotros siempre estar cubriendo todos los residuos sólidos durante todo el tiempo. Uno que se genera simple y llanamente por ¿por quién? Por la lluvia, es todo lo que tiene que ver con, con la escorrentía, ¿cierto? Entonces, lo que sucede es que cuando hay precipitaciones, de ahí la importancia de lo que les decía la clase pasada sobre tener en cuenta eh, los estudios hidrológicos, es que dependiendo de la precipitación que se tiene, entonces, según esa precipitación, podemos nosotros llegar a calcular cuánto sería la cantidad de agua que estaría pasando por el relleno sanitario. ¿Qué es lo que pasa? Que para nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es de que, vamos a hacerlo por acá, es que nosotros vamos a decir que este es nuestro vaso, ¿cierto? Este es nuestro vaso y aquí se empieza a generar una precipitación. Entonces, lo que queremos nosotros es que el agua que precipita directamente sobre el vaso, sea la única que me genere escorrentía. Por eso tenemos que hacer unas cunetas perimetrales de forma tal de que toda el agua que vaya bajando por acá de la precipitación se vaya por las cunetas y no llegue acá. ¿Por qué? Porque o si no se acumularía toda el agua acá y estaría yo tratando en la planta de lixiviados agua lluvia. Simplemente ¿por qué? Por no tener estas cunetas perimetrales. Entonces, esta primera parte va a ser acerca del diseño de qué? Del diseño de las cunetas perimetrales. El diseño, el diseño de estas cunetas perimetrales, ¿cierto?
pues más que todo obras civiles, pero nosotros como ingenieros ambientales lo que debemos de revisar es que el caudal para el que está hecho la cuneta perimetral sí sea el adecuado. ¿Listo? Nosotros no la vamos a construir, nosotros en ninguna parte de nuestra carrera vemos cuántos bultos de cemento se necesita para hacer tal cosa, ¿cierto? No, nosotros no. Nosotros simplemente lo que debemos de verificar, nosotros simplemente lo que debemos de verificar es de que, ¿qué? De que el caudal sea el caudal que va a poder recibir eh, esta cuneta si sea el debido. ¿Listo? Entonces, para Profe, ello, hola, disculpa, es que hay una compañera que está queriendo entrar. dale, gracias. Una, varios. Listo, dale, gracias. Con gusto. Entonces, lo que sucede es que para nosotros debemos de tener las cunetas necesarias para poder llevar la cantidad de agua que se tiene. Si no pasa, por ejemplo, lo que está pasando en este momento en el Valle de Aburrá. ¿Qué es lo que pasa en el Valle de Aburrá? Miremos, por ejemplo, hay una precipitación y hay inmediatamente un desbordamiento, ¿cierto? Pero ¿es por qué? Porque es que ya, como somos tanta gente, esas canales no son capaces de soportar la cantidad de agua que ya se está precipitando en el Valle de Aburrá. ¿Por qué? Porque ha existido un cambio, no en el Valle de Aburrá, pues en el centro del Valle de Aburrá, lo que es Medellín y Envigado, que es donde se tienen como la mayor parte de inundaciones durante las últimas precipitaciones. Miremos que hay una precipitación y una inundación en alguna parte, mientras que anteriormente no se tenía, ¿cierto? Entonces, pues eso se debe pues a un cambio en los flujos de lluvias, porque pues tenemos un microclima y las nubes hacen que quede todo atrapado acá, lo que ha generado una mayor intensidad de las lluvias, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es de otra asignatura, pero entonces por eso tenemos que tener en cuenta cuánto es la intensidad, ¿cierto? La intensidad es la cantidad de milímetros de agua que pueden caer en una hora. Muy importante esto, los milímetros, ¿cierto? Estos son milímetros de agua. Milímetros de agua son diferentes a un milímetro como los vemos en la regla. ¿Y por qué? Porque un milímetro de agua significa ¿qué? Significa la cantidad de litros que caen por cada metro cúbico. ¿Listo? El número de litros, el número de litros que caen en un metro cúbico. En un metro cuadrado, perdón, en un metro cuadrado. O sea, que es una unidad de volumen sobre una unidad de área. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las intensidades han aumentado. Por eso es que acá en el Valle de Aburrá dicen, no, es que se tuvo una intensidad de tantos milímetros en una hora. Eso quiere decir que no son lluvias eh, duraderas, ¿cierto? Sino que son lluvias muy cortas y en ese momento que cae esa lluvia corta, cae pero en grandes cantidades. A mí me ha tocado ver rellenos sanitarios o vasos en los cuales no se hacen estas cunetas eh, antes de la construcción y posteriormente son pues el vaso completamente inundado. Entonces vamos a tener diferentes formas de qué, diferentes formas de, de estas cunetas. Vamos a tener unas trapezoidales, unas circulares, unas triangulares, unas parabólicas y unas cuadradas. ¿De qué va a depender eso? Va a depender es del terreno. ¿En dónde sale cómo se van, cómo es el diseño de ellos? Entonces, obviamente, otra vez, ¿en dónde? En el RAS título F. ¿Cierto? Entonces, el RAS título F es el que me dice cómo vamos a llegar, cómo se van a diseñar esos diferentes sistemas. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a recolectar las aguas lluvias que llegan, ¿cierto? Las aguas lluvias que llegan y no deja las que entren al vaso
y llevarlas hacia el río más cercano, pues hacia la fuente hídrica más cercana. Por acá tenemos entonces, por ejemplo, pues acá se tienen los diferentes cortes que se tendrían dentro de cada uno de ellos para poder realizar estas diferentes formas. Bueno, tendríamos esta primera formulita que es el caudal de escurrimiento, ¿cierto? Caudal de escurrimiento es igual a qué, o sea, ¿qué significaría caudal de escurrimiento? Ese caudal de escurrimiento es la cantidad de agua que se puede llegar a tener en un momento dado. ¿Listo? Entonces ese caudal de escurrimiento va a ser igual a un coeficiente de escurrimiento, que ese coeficiente de escurrimiento viene de tablas, ¿cierto? Entonces, de esas tablas que viene de que si estoy sobre un suelo permeable o un suelo, pues, perdón, sobre un suelo impermeable o sobre un suelo semipermeable. En este caso sería un suelo impermeable porque pues obviamente yo lo que voy a poner pues ahí es puro cemento, ¿cierto? Además de lo que está alrededor. Y ya según la topografía, o sea, según la pendiente que se tenga del terreno, vamos a tomar cuál sería entonces el coeficiente. Entonces, si lo tenemos impermeable con una pendiente pronunciada, o sea, mayor al 50%, el coeficiente de escurrimiento sería de 0,8 o de 0,7. Si es alta, que se encuentra entre el 50 y el 20, estaría entre 0,75 y 0,65, dependiendo si es impermeable o semipermeable. Si es media, entre 0,7 y 0,6. Si es suave, o sea, inferior, pues entre el 1 y el 5%, estaría entre 0,65 y 0,55. Y si es despreciable, o sea, que sea inferior al 1%, me daría entre 0,6, sería 0,6 o 0,5. ¿Listo? Esos serían entonces los valores que se tendrían para, ¿para qué? Para cada uno de ellos. Este coeficiente entonces de escurrimiento lo multiplicamos por ¿quién? Por la intensidad de la lluvia para una duración igual al tiempo de concentración, ¿cierto? O sea, es decir, el tiempo, esa intensidad que se pueda tener. ¿Por qué no lo medimos con caudales medios? Porque, por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, la precipitación en Medellín es de 1.500 milímetros al año, ¿cierto? Pero esos 1.500 milímetros no caen en la misma proporción todos los días. Hay días de mayor, hay unas épocas de verano, hay unas épocas de invierno, y durante esas épocas de invierno tampoco llueve todos los días ni todo el día, sino que solamente durante ciertas horas, y entonces ahí es donde medimos nosotros la intensidad. Entonces, hay que tener en cuenta dos factores acá. Uno, la intensidad en milímetros de agua por hora, ¿cierto? Ese entonces va a ser para esta medición de caudales, para esta medición del caudal. Y vamos a tener otra que sí va a ser la media anual, ¿cierto? La precipitación media anual, que esa precipitación media anual, con esa sí vamos a hallar el caudal de lixiviados. Entonces, van a ser dos diferentes los que tendríamos acá en cada uno de ellos. Por AC, ¿qué es AC? AC es la cuenca, ¿cierto? Es el área de la cuenca. Sería entonces igual a esa área de la cuenca. Quitémosle ese 360, bueno, si lo dividimos por 360, o sea, si metemos estos valores, pues C es adimensional. Y, y si es entonces la intensidad en milímetros por hora y AC es el área de la cuenca, ¿cierto? El área de la cuenca en hectáreas.
si metemos esos valores así y lo dividimos por 360, el caudal me va a dar en metros cúbicos sobre segundo. ¿Listo? Pero no, pues no es necesario pues tener como como tener ese 360, sino que eso va a depender simplemente de simplemente qué, simplemente de, pues, de la forma en la cual nosotros queramos expresar ese caudal. ¿Listo? Ya con este caudal, Profe, ya con este, aló, profe, buenos días. buenos días. Profe, es que apenas que se me cortó, no te entendí lo del 360. No te oí bien. Ah, bueno, dale, perfecto. El Gracias. 360, el 360 es un valor, si nosotros ponemos la intensidad en milímetros sobre hora y el área de la cuenca en hectáreas, ¿cierto? En hectáreas, y lo dividimos por 360, el caudal de escorrentía me va a dar metros cúbicos sobre segundo. Es un factor de conversión, pero no es necesario ponerlo, pues no, ya nosotros lo convertimos posteriormente. Ah, listo, gracias, profe. Listo, dale. Ya entonces con el caudal de escorrentía, pues caudal al fin de cuentas es un valor de, ¿de qué? De volumen sobre tiempo, de volumen sobre tiempo. Entonces, lo que nosotros necesitamos es realmente que, uy, esto sí se ve feo así. Yo le cambio el color a esta letra. Nosotros realmente lo que necesitamos es el área de, de esas cunetas. ¿Y área a qué va a ser igual? Área es igual a caudal sobre velocidad. ¿La velocidad de qué? La velocidad del flujo. La Organización Panamericana de la Salud nos dice que el canal debe ser trazado por la curva de nivel más alta. O sea, la curva de nivel más alta que tengamos del relleno sanitario, por allá lo trazamos. Y va a bordear ¿qué? Todo el relleno sanitario. Y se debe garantizar que la velocidad máxima promedio sea de ¿cuánto? De 0.5 metros sobre segundo. Es decir, que el área de esa canaleta va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al caudal de escorrentía sobre la velocidad. ¿Y de cuánto va a ser la velocidad? De 0.5 metros sobre segundo. Si tengo metros cúbicos sobre segundo dividido metros sobre segundo, me va a dar esto entonces ¿en qué? En metros cuadrados. ¿Listo? Entonces la velocidad máxima promedio siempre va a ser esa. ¿Listo? Profe, Hola. ahorita pues en el tema del caudal, cuando tú hablas de la intensidad, que decías que pues hay épocas donde llueve más que en otras, entonces ¿qué intensidad se tiene en cuenta? Ah, no, es que tú tienes, o sea, por ejemplo, el CIATA o pues el estudio de la cuenca en la cual tú estás, por eso es tan importante el estudio hidrológico. En ese estudio hidrológico, tú gracias a los pluviómetros y pluviógrafos que tienes, tú ya sabes cuál va a ser la mayor intensidad que se tiene en la cuenca. Entonces tú diseñas el sistema bajo la mayor intensidad que se haya tenido en promedio durante los últimos años. Porque el fin es Ah, garantizar de que en ningún momento se vaya a desbordar eso. Es como, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, recuerden cuando veían hidrología, que en hidrología hablaban de los periodos de retorno de un año, de 2.3, de 5, de 10, de 25, de 50, de 100, ¿cierto? Es lo mismo, o sea, nosotros trabajaríamos con el mayor periodo de retorno. Cuando tú estás diseñando, por ejemplo, para construir algo, pues siempre diseñas
con el periodo de retorno de 100 años, como para saber cuánto es el caudal máximo que se puede llegar a tener y no quedarnos enfrascados en, en pocas cantidades. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Dale. Entonces acá vamos a ver entonces diferentes cunetas, por ejemplo esta, pues no sería, pues algo es algo, peor es nada, pero pues esto sí debería ir pues con cementico al menos. Acá tenemos, pues miren, unas cunetas grandes, eso significa que aquí la precipitación es realmente grande, ¿cierto? Se tienen unas intensidades muy, pero muy grandes. Y acá pues unas cunetas chiquiticas. Miren que es según la adecuación y la forma del terreno que nosotros tengamos. Entonces, dependiendo así de cada uno de ellos, sería lo que nosotros eh, eh, tendríamos dentro de estos. Bueno, por otro lado, entonces, tenemos estos son los primeros fluidos, ¿cierto? Los fluidos entonces que vienen de escorrentía y por otro lado entonces tenemos los lixiviados. Estos lixiviados son el mayor problema que tenemos nosotros. Estos son los que más, son los que nos generan los olores, son los que nos generan de todo. Por ejemplo, cuando pasa un carro recolector y nosotros y empieza a chorrear lixiviados, inmediatamente se siente eso en el aroma. Tiene gran cantidad de metales, tiene gran cantidad de metales pesados, tiene una DBO, o sea, una alta carga orgánica. O sea, es un contaminante muy, pero muy bravo. Tan bravo es de que los rellenos sanitarios le tienen, pues, o sea, los que manejan rellenos sanitarios le tienen es pavor a esto. ¿Por qué? Porque eh, esto es el que siempre, la mayoría de órdenes sancionatorios que llegan a los rellenos sanitarios es por el mal manejo de los lixiviados. Miremos, recuerden, por ejemplo, el video que veíamos de Doña Juana, en el cual hablaban acerca de cómo esa cantidad de lixiviados que llegaban al relleno llegaban inmediatamente, llegaban directamente al río Tunjuelo. Eh, pues aquí Empresas Varias no ha sido la excepción. Empresas Varias en el 2014, creo, tuvo una multa. Busquemos por acá. Esta noticia es, sí, del 2014. Corantioquia sancionó este jueves a Empresas Varias con una multa de 1.956 millones de pesos. O sea, si en este momento eso es un billete largo, imagínense, pues eso ¿hace cuánto? Hace 7 años. Entonces, Empresas Varias, porque pues nosotros tenemos en Colombia una ley, que es la ley 1333 del 2008, bajo la cual se establece todo, pues, toda la parte de orden sancionatorio, y en ella, en ese orden sancionatorio, pues se tiene que se debe pagar la multa, y fuera de eso, reparar los daños, y fuera de eso, arreglar pues pues no volverlo a cometer. Entonces, Empresas Varias, fuera de que tuvo que pagar estos 1.900, tuvo que comprar una planta nueva de tratamiento de lixiviados, porque sí tenía unos problemas muy, pero muy grandes. Y así como Pradera, pues no es la excepción. O sea, es que en el mejor de uno llega a revisar diferentes municipios, cómo se encuentran de lixiviados, y lo que uno ve es puro, es que están llenos ¿cómo se llama esto? O sea, que lo que tienen es eh, simplemente pues un pozo séptico y ya. Y un pozo séptico pues no te va a hacer un tratamiento debido a los metales pesados que se están generando. Pues una de las ventajas es que la mayoría de nuestros rellenos sanitarios son rellenos sanitarios pequeños. Entonces los caudales que se generan son muy pocos y se puede realizar una recirculación. Pero en el caso de rellenos sanitarios como Pradera, Doña Juana, Pocitos, pues Pocitos el de Barranquilla.
y estos tan grandes, la problemática sí es muy, pero muy grande. Entonces, ahí sí hay que tener cuidado con cada uno de estos. Entonces, ¿de qué va a depender la generación de lixiviados? La generación de lixiviados va a depender de la precipitación pluvial en el área del relleno. Entonces, ahora ya no vamos a trabajar con la intensidad, que la intensidad son los milímetros por hora, sino que con el régimen de lluvias anual, ¿cierto? O sea, que cuánto podría ser la precipitación que se tiene dentro de cada uno de ellos. Profe, Hola, tengo una duda. dime, claro. Entonces la intensidad no iría metro cúbico por segundo, sino metro cúbico por hora. Como quieras, es que eso, pues, por el lado, un problema. Al fin de cuentas, la intensidad perdón, es milímetro por hora, ¿sí me entendés? Ah, Son los, bueno. son los milímetros que caben por hora, pero pues es una unidad de caudal. Tú puedes trabajar las unidades pues, en los valores que tú desees, sino que de todas formas, pues hay unas unidades que, pues, por ejemplo, uno puede trabajar, ¿cuántos son los kilogramos que entra un relleno sanitario anualmente? Sí, usted lo puede trabajar. Pero, ¿qué sería lo mejor? Trabajar en toneladas, porque son cifras muy grandes. Lo mismo sucedería acá. Entonces, muchas veces así, dependiendo de eso, es como los caudales se trabajan así, de esa forma, pero no hay ningún problema en trabajarla en ninguno de ellos. Bueno, Ah, bueno, profe, gracias. entonces tenemos la precipitación pluvial en el Profe, área del relleno. Hola. qué pena, sino que me genera curiosidad. Si de pronto uno puede decir pues, qué tipo de residuo puede generar como más lixiviado, porque, por ejemplo, yo he notado cuando uno trabaja pues mucho con residuos de frutas y pues como vegetales, uno ve como más lixiviado, o no sé si en ese momento se le puede decir lixiviado como líquido, no sé si haya como posibilidad Sí, de decirlo. el que me genera mayor cantidad de lixiviados es la materia orgánica fermentable. O sea, la materia orgánica fermentable, como es materia orgánica y se está fermentando, al descomponerse siempre se va a convertir en agua y en gases. Entonces es el que me va a tener una mayor generación de estos. Listo. Es el que siempre me va a generar más. Bueno, tenemos entonces la precipitación pluvial en el área del relleno, la escorrentía superficial y o infiltración subterránea. Entonces, por eso es que vimos lo que acabamos de ver, ¿cierto? Poder hacer esas cunetas perimetrales para que esa agua lluvia que está andando como escorrentía no llegue directamente al hueco, sino que simplemente sea lo que viene de precipitación directa. La evapotranspiración, pues si por ejemplo uno manejar un relleno sanitario en Riohacha, pues eso debe ser una delicia, pues, porque es que no hay precipitación y fuera de eso el calor es tan bravo que la evapotranspiración es tan, pero tan alta que se empiezan a evaporar inmediatamente toda esa parte de los lixiviados. La humedad natural de los residuos, que era lo que tú me estabas diciendo, acerca entonces, por ejemplo, como la materia orgánica fermentable me va a generar bajo esa descomposición una mayor cantidad de ellos. El grado de compactación, entonces ya vimos en la clase pasada que dependiendo si es clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4, cuál es el grado de compactación que se debe tener dentro del relleno sanitario y según eso, entonces vamos a tener una menor o una mayor cantidad de estos. Y la capacidad de campo, ¿cierto? Que es la capacidad que tienen los residuos sólidos para retener humedad. Pues realmente la capacidad del suelo, pero entonces la trabajamos con la de los residuos para retener humedad. Así entonces podemos llegar a esta formulita que nos dice que QL, o sea, el caudal de lixiviados, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a, va a ser igual a la precipitación
¿cierto? A la precipitación media anual en litros sobre metro cúbico año. Recuerden lo que les estaba diciendo entonces, ¿cierto? Que la precipitación es que, no, uno siempre dice, cayeron, eh, o sea, en Medellín caen 1.500 milímetros al año. Eso quiere decir que, ¿qué? Que están cayendo 1.500 litros por cada metro cuadrado. Entonces, es la precipitación media anual por el área del sitio de disposición final. O sea, el área donde voy a disponer. O sea, que conociendo el área, yo conociendo el área, entonces ya puedo decir cuánto tengo que conocer el área de disposición. ¿Y cómo la calculamos? Así como la calculamos la clase pasada. Y de todas maneras, ahí ya tienen videos de cómo calcular el área, el área diaria. Por K, donde K es un coeficiente, perdón, donde K es un coeficiente que depende del grado de compactación de los residuos. ¿Listo? O sea que dependiendo del grado de compactación de los residuos, sería el valor de K, que es un valor adimensional. Sobre T, pero T, ¿qué es? Es el número de segundos que tiene un año. ¿Listo? ¿Cuántos segundos tiene un año? 31.536 segundos al año. Entonces, si metemos esto, litros sobre metro cúbico sobre año, por metros cúbicos sobre segundo, cancelo metros cuadrados sobre metros cuadrados, años sobre año, y esta formulita me daría en qué? Me daría en litros sobre segundo. Y con esto ya determinó el caudal. ¿Hasta dónde llegamos nosotros aquí en la asignatura? Llegamos hasta el cálculo del caudal. ¿Por qué? Porque el tratamiento que se le da ya a los lixiviados, eso ya hace parte de aguas residuales. Tenemos que tomar que esto no se puede tratar como un agua residual doméstica. Esto es un agua residual industrial. Es un agua residual industrial. ¿Cierto? Tenemos que ver que el relleno sanitario, un relleno sanitario, es un reactor. ¿Cierto? Es un reactor. Al ser un reactor, está generando una serie de vertimientos que no son los vertimientos domiciliarios. Los vertimientos domiciliarios de nosotros tienen una DBO muy cercana a la de QO. Aquí es una cosa de locos. O sea, aquí tenés de todo habido y por haber dentro de los lixiviados. ¿Por qué? Porque mira que de todas maneras, como no tenemos una buena separación de la fuente, entonces entran latas, entran botellas, entra materia orgánica fermentable y la materia orgánica fermentable se empieza a descomponer, empieza a generar líquidos y empieza a lavar todos esos metales que hay ahí. Hay pilas, hay llantas, hay de todo. Entonces, entonces por eso es que tenemos pues como esa problemática tan, pero tan grande a partir de ello. Entonces, para el valor de K, para el valor de K se tiene, vamos a verlo con una formulita la próxima clase. De todas formas, nos dicen que los valores van a estar entre punto 4 y punto 7, ¿cierto? Dependiendo de la clase de relleno sanitario. Si es punto 4, el valor de K sería punto 25. Y si está en punto 7, entonces el valor de K estaría en punto 5. ¿Listo? Vamos a tener aquí dos Ks. Una K para lixiviados y otra K para rellenos sanitarios. Las dos K son completamente diferentes. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, estos valores van a estar en toneladas sobre metro cúbico. Vamos a sacar una formulita la próxima clase de cómo poder calcular ese valor de K y poderlo despejar sin ningún problema. O saquémosla de una vez. Pero hagamos un calculito acá. Aquí sencillo de una. Deme un minutico a ver aquí, sí, tan. Primera.
Acá. 8,3. Listo, espérenme, yo la... No, para la próxima clase se las hago en un momentico, para que la tengamos entonces, de cómo poderlo calcular. Pero ustedes en la calculadora la pueden hacer por una interacción. Entonces, si pues, dentro de cada uno de estos valores, cuando es punto 4, este es punto 25 y este punto 7 y punto 5. Entonces, si tengo un valor ahí intermedio, ¿cuánto sería el valor? Obviamente por regla de 3 no, sino por una interacción que podrían hacer ustedes a través de la calculadora. O tomando estos dos puntos y hallando la fórmula de y es igual a mx más b, que es la fórmula de la recta, y a partir de ello lo podemos hacer. Con eso lo vamos a trabajar la próxima clase. Bueno, el RAS tiene pues estas fórmulas de cada cuánto se deben de hacer los monitoreos de lixiviados eh, dentro de los diferentes rellenos sanitarios, dependiendo de las cantidades de toneladas que entran al día, ¿cierto? Dependiendo pues si es de menor a 15 toneladas, entre 15,1 y 70, entre 70 y 200 y más de 200 toneladas. Esto ya está mandado a recoger porque pues ya es una parte muy, muy antigua y ya pues la resolución nos da unos cambios significativos dentro de cada uno de ellos, dependiendo de la clase de relleno que se tenga. Entonces, de ahí es que se pueden obtener estos diferentes valores, pero como les digo, pues no son como muy buenos en este momento, pues como poder utilizar esto. ¿Qué parámetros? Lo que sí es qué parámetros se deben de medir, pues como mínimo pH, oxígeno disuelto, de cubo de veo, sólidos suspendidos totales. Metales pesados, aquí es donde viene el gran problema. ¿Qué metales pesados medir? Una vez por allá sí, creo que ya hace como 10 años, que estábamos trabajando que estaba pues, no tampoco hace tanto, pero bueno, que trabajando con Antioquia, pues que estuvimos monitoreando los lixiviados de diferentes rellenos sanitarios y nos sentamos un rato a pensar qué lixiviado, o sea, qué metales pesados podríamos medir y por qué, ¿cierto? Entonces, obviamente aluminio, porque hay gran cantidad de latas de aluminio, zinc, cadmio, plomo, fueron varios como los metales pesados con los cuales estuvimos trabajando dentro de eso. Eh, pues como les digo, hay mucho relleno sanitario pequeño, en la cual no se genera gran cantidad de hechos, entonces por eso se tienen cada uno de estos. Bueno, pues la bibliografía, pues ya saben ustedes el libro de Jorge Jaramillo y todas esas bibliografías que les di al principio. ¿Listo? Ahí lo van a tener. Bueno, la parte de gases. Para la parte de gases, eh, hace unos añitos ya, se tuvo, a ver, el manejo de los rellenos sanitarios acá en el trópico, aquí donde vivimos nosotros, es completamente diferente a cómo se maneja en Estados Unidos o en Europa, ¿cierto? No solamente por la tecnología, sino por el clima. Entonces, el clima nos va a generar un cambio altamente significativo en la producción de los gases que se tiene. Al tener todas esas producciones de gases, pues las cosas van a variar altamente. Esas variaciones, entonces,
Esas variaciones entonces que se tienen dentro de cada uno de ellos nos conlleva pues a que no podemos tener los libros europeos y libros americanos para nosotros tener la gestión de los residuos sólidos acá. Entonces, ese es un punto muy, pero muy importante en cuanto a eso. Entonces, por ejemplo, hay un libro que es muy importante a nivel mundial, que es el libro de Chonobandulus, y que se los di como bibliografía al iniciar. Y yo saco apartes de la teoría de él, pero hay una teoría que no, o sea, por más que queramos, no es aplicable a nuestro medio, o sea, no es aplicable a Colombia. O sea, no le pega, no le pega. Entonces, bajo, bajo esos parámetros, entonces, bajo lo que les acabo de contar, entonces, la EPA, pues que es la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, hizo unos estudios en diferentes países, pues pues, en los diferentes países de acá de la región, acerca de cómo manejar y cómo determinar cuánto podría ser la producción de los gases que se generan dentro, del, dentro de los rellenos sanitarios. Entonces, por acá estuvo esta señora, Victoria Ludwig, la cual es miembro del programa de metano, de generación de metano dentro de rellenos sanitarios de la EPA. Y entonces con eso llegaron y hicieron un estudio específicamente para Colombia. O sea, esta fue la señora que vino acá a Colombia. Les voy a enviar el manual por acá de una vez para que lo tengan. ¿Listo? Entonces ahí ya les queda este manualcito. Entonces, en él, estas personas de la EPA llegan y nos dicen acerca de cómo se puede calcular la generación de estos gases. Pero nos dicen, vea, para yo poder saber cuánto son los gases que se están generando, pues eso va a ser una ecuación de degradación de primer orden. Esas ecuaciones de degradación de primer orden era lo que veíamos en química analítica, en cinética química, ¿cierto? Cuando se tenían las cadenas de disociación. Entonces, para poder saber eso, yo necesito tener diferentes valores, no, o sea, conocer diferentes cositas. ¿Qué cositas necesito conocer? Primero, el año en que se abrió el relleno sanitario y el año de clausura. ¿Listo? Entonces, el cálculo que hicimos la clase pasada de cuánto es la vida útil, entonces inmediatamente ese lo necesitamos para poder tener el año de apertura y el año de clausura. Los índices de disposición anual, o sea, cuánto es la cantidad de residuos sólidos que se están disponiendo anualmente dentro del relleno sanitario. Por eso es que decimos cuánto es la cantidad de residuos recolectados, cuánto es la cantidad de residuos aprovechados y cuánto es lo que va a disposición final. Y aquí le vamos a meter otra cosita más, que es la cantidad de materia orgánica que ingresa, de materia orgánica fermentable que ingresa al relleno sanitario. ¿Listo? Cantidad de materia orgánica que ingresa al relleno sanitario. Entonces lo tenemos acá, índice de disposición anual y sobre todo la cantidad de residuos sólidos que ingresan al relleno sanitario de materia orgánica fermentable. Ubicación del sitio, o sea, ese sitio donde está ubicado, con coordenadas y con todo.
¿Por qué? Porque necesitamos saber cuál es el área de la cuenca, porque necesitamos saber dónde está ubicado, necesitamos saber cuál es su precipitación, ¿cierto? Cuál es su humedad, etcétera. Eh, y aquí dice, y contestar algunas preguntas referentes a las condiciones físicas pasadas y presentes del sitio. Con eso, entonces, nosotros lo que vamos a hallar son unos diferentes valores que nos van a generar estos diferentes apartes. Bueno, acá entonces nos están hablando de unos valores que son el valor de K y el valor del SUO. El valor de K y el valor de LSUO a, los vamos a calcular, no, pues vamos a ver cómo es que se calcula. ¿Listo? Y ya la próxima clase vemos la formulita de LFG, o sea, pues así se llama, pues, o sea, pues, de gas de la producción de gas de relleno sanitario. Pues realmente la fórmula es una fórmula algo grandotota, pero que nosotros ya vamos a trabajar acá ¿con qué? La vamos a trabajar ya completamente desmenuzadita, porque uno la ve y uno le da como un poco de susto al verla. ¿Listo? Entonces, como les decía, ¿qué vamos a necesitar? La cantidad de residuos sólidos depositados en el relleno sanitario, año de apertura y de clausura, ¿cierto? El índice de generación de metano, la generación potencial, y esto sí no, el factor de ajuste de incendios no, porque esto es muy gringo, esto de ajustes de incendios. Yo estuve en una conferencia en Estados Unidos de relleno sanitario y todo el tiempo hablaban de incendios, incendios, incendios. Y yo, es que esto aquí me mantiene prendido, ¿qué? O sea, nosotros acá no, pues el que más incendia es el de San Andrés, pero no así pues de esa forma pues, como me lo mostraban a mí en esa presentación allá del cuerpo de bomberos, ¿no? Pues yo no sé, o es que ellos de todas maneras sí, mentiras, ellos manejan mucho el sistema de prevención y mucho la parte de gestión del riesgo. Entonces, como manejan eso, entonces por eso se tienen como esos diferentes apartes. Esta es la formulita, pero no se asusten. Profe, venga, ¿por qué se incendia un relleno sanitario? Vea, el ¿O caso de cómo San se Andrés incendia? el caso de San Andrés es muy específico. Tenemos San Andrés, ¿cierto? San Andrés, las tasas de reciclaje son del 0%, porque no, no hay unas ideas de transformación de los residuos sólidos dentro de la isla y tampoco se tiene, si, si no los voy a transformar dentro de la isla, es muy berraco yo coger todos esos residuos y traerlos eh, a, al continente, porque sale demasiado costoso. O sea que todo lo que se genera allá se entierra. Y tenemos una isla, ¿cierto? Donde pues es famosa porque el trago es barato y donde hace gran cantidad de calor, o sea que las cantidades de vidrio que se generan son muy altas. No hay material de cobertura para cuando vos tenés el relleno sanitario, empezar a cubrir, no hay porque es una isla. Entonces todo es completamente descubierto. Entonces, si vos tenés un solazo al mediodía con una botella de vidrio y al lado plástico y papel, tenés todo para hacer un incendio. En el caso específico de San Andrés. En otros casos hay un mal movimiento, por ejemplo, cuando veamos el de Doña Juana, que explosiones y cosas así, se puede generar explosiones porque no se sacan los gases y al no sacar los gases, entonces se puede haber un desplazamiento de la masa y al existir el desplazamiento de la masa, existir una explosión. Esos son pues como los más grandes acerca de por qué se pueden generar los incendios dentro de los rellenos. Pues para mí, pues o sea, si vos estás cubriendo todo el tiempo, eso implica que sea un relleno sanitario, entonces no tenés, si inmediatamente se te bajan los riesgos de incendio. Pero si vos no estás cubriendo, tenés un botadero a cielo abierto y por eso te puede pasar eso. ¿Listo? Bueno, entonces esta sería la ecuacióncita, pero vamos a trabajar con otra ecuación
ya, ya, ya resuelta, ya resuelta pues esta ecuación diferencial para que no tengamos, para que no nos asustemos. Bueno, entonces vamos a hallar dos valores. Un primer valor que es el valor de K. ¿Listo? El valor de K, el valor de K, vamos a ver por acá, el valor de K es la generación de metano que se puede llegar a producir dentro del relleno sanitario. Vamos a verlo por acá. Índice de generación de metano. ¿Listo? Ese es el valor de K. Entonces, dependiendo de la clase de residuos sólidos que estén entrando, vamos a tener dos, eh, eh, dos, dos variables, el SUO y K. El SUO es la constante del modelo que representa la capacidad potencial para generar metano. O sea, dependiendo de esa materia orgánica que esté entrando, dependiendo de eso, voy a saber yo cuánto podría ser el potencial de generación de, ¿de qué? De gas. El valor del SUO es un valor que se da en metros cúbicos sobre tonelada. ¿Listo? Entonces, el valor del SUO es metros cúbicos sobre tonelada. Mientras que el valor de K es años a la menos 1 o 1 sobre año. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado. Esta K es diferente a la K de lixiviados. La K de lixiviados es una K adimensional que va a depender del grado de compactación del relleno sanitario. Esta K me va a depender de la precipitación y de la clase de residuo sólido que esté entrando al relleno sanitario. Entonces vamos a ir por aquí abajito. Ya les digo para qué página. Nos vamos a ir para acá, para la página número 11. Y en la página número 11 me van a decir, vea, van a existir 4 grupos de residuos orgánicos y los vamos a juntar de esta forma, ¿según qué? Según su grado de degradación, ¿cierto? O sea, de la forma como se degrada. Entonces tenemos unos residuos de degradación muy rápida, muy pero muy rápida, y los vamos a denominar clase 1. Los residuos de degradación muy rápida son residuos alimenticios, otros orgánicos, y que el 20% sea pañales. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que hacer una caracterización de los residuos sólidos que me están entrando al relleno sanitario y en específico de los residuos orgánicos. Entonces, residuos de degradación moderadamente rápida. Estos son los del Valle de Aburrá, que son residuos vegetales, podas de casa o parques municipales y papel higiénico. Esos son la mayoría de residuos sólidos que nos entran a nosotros. O sea, que sería como la mayoría de los que entran al relleno sanitario. ¿Listo? Entonces, residuos vegetales, residuos de poda de casas o parques municipales y papel higiénico. Tenemos por otro lado los residuos de degradación moderadamente lenta, los cuales son papel, cartón y textiles. Y por último, tenemos residuos de degradación pero muy lenta, que son madera, que miren que la madera de todas maneras sigue siendo, pues es materia orgánica fermentable, el caucho también, la piel y los huesos también y la paja, pero su degradación es muchísimo más lenta. Y esos serían los residuos de clase 4. ¿Listo? Además, tengo que tener en cuenta la precipitación. ¿Listo? Debo de tener en cuenta la precipitación. Entonces, nos vamos a ir para acá, para la número 12. En la página número 12 me dicen, vean, van a existir unas zonas secas. Esas zonas secas son las que tienen una precipitación inferior a 500 milímetros al año. Vamos a tener unos moderadamente secos, que son de precipitaciones de 500 a 999. Vamos a tener otros que son moderadamente húmedos, que son entre 1000 y 499.
unas zonas húmedas, que es el caso de pradera, que es una zona húmeda en la cual la precipitación está entre 1500 y 1999, y excesivamente húmedo cuando la precipitación está por encima de 2000 milímetros al año. ¿Listo? Entonces, pues aquí ponen Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, pues por decir dónde están, pero realmente pues el relleno sanitario no queda en Medellín, el relleno sanitario queda en Don Matías. Y esa zona de allá es una zona húmeda, ¿listo? Que tiene una precipitación entre 1500 y 1999 milímetros al año. Entonces, aquí viene el super cuadrito, que es el que está en la página número 13. En la página número 13 me van a decir cuánto es el valor de K. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Mira la categoría de residuos que tengo en la parte de arriba, que hay 4 categorías. La intercepto con la clase, con el clima que se tiene en el relleno sanitario. Y según eso, voy a determinar el valor de K. En el caso de pradera, el valor de K es de 0.15. ¿Por qué? Porque los residuos son categoría 2, como les había dicho ahorita. Y la zona es una zona húmeda, lo que nos da entonces un valor de 0.15. ¿Listo? Por eso sería entonces ese valor. Y así, por ejemplo, que es una zona seca y los residuos son de una baja tasa de descomposición. Entonces, su valor es de 0.01. Listo. El valor del SUO va a depender directamente de la caracterización de los residuos orgánicos y va a tener también los siguientes valores. Si son residuos alimenticios, 70, residuos de jardinería entre 93 y 134, papel 186, madera 20 y textiles 112. ¿Qué es lo que debemos de sacar nosotros? Un porcentaje. ¿Cuánto de esa materia orgánica, qué porcentaje son residuos alimenticios, qué porcentajes de residuos de jardinería, qué porcentajes de papel, qué porcentaje de madera y paja y qué porcentaje de textiles y pañales desechables? Y dependiendo de eso, pues ya sacamos ahí, no un promedio, sino pues como una media de cada uno de ellos. Listo. Ese sería entonces los valores de cada uno de ellos. ¿Qué vamos a hacer entonces en la próxima clase? En la próxima clase, todos entonces con la tablita de Excel, vamos a ver entonces de qué forma, poder calcular según un área que tenga, cuántos son los años de vida útil que puede llegar a tener el relleno sanitario. Y de una vez le calculamos em, el caudal de lixiviados y la cantidad de gas que se podría llegar a generar en diferentes años. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Porfa, vayan a la página de YouTube, terminen de ver los videos acerca de cálculos, ¿cierto? De cálculos de vida útil. Échenle una leidita a este documento, por favor, aquí en este tiempo que queda faltando de clase para que tengan una mayor comprensión de esto, porque yo aquí lo que les hago es un resumen, tal es que ustedes terminen de mirar cada uno de estos diferentes apartes. No sé si tienen alguna duda o pregunta. No. Entonces, aquí les queda el documento para que terminen de leerlo y apreciar diferentes cosas de él. Y cualquier duda o pregunta, pues por acá estaré. Bueno, profe, muchas gracias. Dale,